Él hizo maravillas, Él hace maravillas y continuará haciendo maravillas. Amén. Por eso no desista de la oración. Aun cuando parece que la respuesta no llega, persista, persevere, y Él hará maravillas en su vida. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios en esta mañana por este privilegio de poder estar en la casa de Dios. A su nombre. Gloria. Vamos a ir a la palabra en esta mañana. Abra su Biblia conmigo en 1 Corintios. En el capítulo 2. Queremos hablarles en esta mañana acerca del mensaje de la cruz. A su nombre. Gloria. Si bien hace pocos días que estuvimos celebrando Semana Santa, o como quieran llamarle, donde el hecho principal en la historia cristiana ciertamente fue la crucifixión de Cristo, ¿verdad? De esto se trata esta celebración. Hoy lamentablemente por otros motivos se celebran otras fechas y se celebran de otras maneras. Pero esta celebración, hermanos, para el cristiano no debe limitarse solamente a la fecha cronológica, sino que es un hecho que tenemos que recordarlo cada día, de por qué fuimos salvos, por qué somos parte de la iglesia, por qué nuestros pecados fueron perdonados, por qué tenemos la posibilidad de la vida eterna. ¿Por qué digo posibilidad? Porque la Biblia dice, aquel que persevere hasta el fin, ¿qué pasa? Será salvo. Hay mucha gente que ha empezado pero no ha terminado la carrera. Hay mucha gente que ha sido impactada, tocada y han sido ministrados por Dios, pero luego abandonaron al Señor. Siempre digo, y nuestra pastora, nuestros pastores son testigos, y toda la gente que ha pasado por aquí, hermanos, y que ha sido ministrado y han sido tocados por Dios, hubieran perseverado, no tendríamos capacidad de contener tanta gente. Porque así como el hermano Ricardo en esta mañana nos bendijo con su testimonio en cuanto al milagro de la vivienda, hay mucha gente acá, mucha gente que han recibido milagros extraordinarios, restauración de familias, sanidades, milagros, puertas de trabajo que se han abierto, viviendas que han alcanzado. Pero como pasó con Jesús, pasa en los días de hoy también. En un momento Jesús llegó a tener 400 discípulos, 400 personas que estaban siguiendo al Maestro. Pero cuando llegó la hora de la cruz, solamente había 12, y de los 12 uno lo traicionó. Así que no nos sorprendamos, hermanos, en el andar de la iglesia, que por ahí viene una oleada y parece que todo se llena. Y por ahí se levanta un tiempo de dificultad y la mayoría se ausenta. Pero Cristo permanece firme y fiel a sus promesas. El que persevere hasta el fin, este ha de ser salvo. Estamos en camino hacia esto. Pero nos toca a nosotros perseverar en el tiempo que resta. A su nombre. Gloria. 1 Corintios, en el capítulo 2, hay una expresión del apóstol Pablo acerca de su mensaje. A su nombre. Gloria. Dice de la siguiente manera, capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en
en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana. Y te ruego en el nombre de Jesús que una vez más tú nos auxilies con tu Santo Espíritu, Señor. Reconocemos que no tenemos la capacidad, ni la sabiduría, ni el entendimiento suficiente para poder proclamar el Evangelio. Por lo cual en esta mañana, Señor, nos inclinamos delante de tu santísima presencia. Y rogamos, oh Dios, que tu sangre nos limpie de todo pecado. Que no haya impedimento para el mover de tu Espíritu en esta mañana. Señor, pon las palabras adecuadas en mi mente y luego en mi lengua, Señor, para que proclame aquello que tú quieres que proclame. Espíritu Santo, por favor, hazte presente en nuestro medio en esta mañana. Toma este vaso de barro en tus manos una vez más, Señor, y haz que el nombre de Cristo en esta mañana sea glorificado aquí en nuestro medio. Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Lo proclamamos desde ahora y para siempre, Señor. Bendecimos tu nombre y adoramos tu nombre y te damos desde antemano toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. A su nombre. Quien está hablando acerca de este mensaje, hermanos, es aquel hombre llamado Pablo. Aquel hombre que tuvo un encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco. Aquel hombre, hermanos, que fue usado por el Señor para proclamar el Evangelio de Cristo y para doctrinar a la iglesia. Pablo compuso la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, en un total de 13 cartas, y más alguna que no aparece. Y él, resumiendo el mensaje del Evangelio, él escribe a la iglesia de Corintios, que era una de las iglesias que más se había desarrollado, y una de las iglesias donde la mayoría de los dones del Espíritu Santo estaban en acción. Era una iglesia activa en cuanto al mover de Dios, una iglesia donde los milagros se sucedían, una iglesia donde había bautismo del Espíritu Santo, donde los dones de lenguas eran manifestados y donde había interpretación de lenguas también. Ciertamente había algunos desórdenes que Pablo tuvo que corregir, porque siempre va a haber algún desorden en la iglesia, porque la iglesia está compuesta por personas humanas que no son perfectas, pero ahí está el Espíritu Santo para ordenar la iglesia del Señor. Y en este caso, Pablo está haciendo una proclamación del mensaje y está diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pensemos, hermanos, que Pablo tenía toda la capacidad intelectual, podemos decir, para presentar un mensaje con excelencia de palabras y con mucha sabiduría. No olvidemos que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. No olvidemos que Pablo era celoso de la ley. No olvidemos que Pablo estaba considerado como uno de aquellos futuros líderes de la nación por su tenacidad, por su capacidad, por su gran entendimiento de las Escrituras. Era un hombre profundamente en cuanto a todo nivel de estudio, a los niveles académicos. Pablo era uno de los mejores preparados. De tal manera que él llegó a decir: todo lo que para mí antes era de gran valor, que era algo excelente, lo he considerado todo como basura para alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora Pablo tiene una visión real de quién es Jesucristo. Y cuando él tiene esta visión real de Cristo, él se da cuenta que toda su sabiduría, que toda su inteligencia, que todo aquello que él aprendió desde el punto de vista terrenal humano, no se compara con la gloria de Dios que había sido manifestada y revelada sobre su vida y en cuanto a su llamado ministerial.
a su nombre. Gloria. Y él está diciendo a la iglesia, bendito sea Dios, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, gloria al Señor, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Se da cuenta, hermanos, que Pablo se olvida de sí mismo. Pablo se olvida hasta de todas aquellas vivencias que él había experimentado, de todos aquellos grandes testimonios que él tenía en su ministerio, para centralizarse en una persona. Su mensaje estaba enfocado y centralizado, como dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Parece ser algo sencillo esto, pero sin embargo Pablo dice que él tenía como propósito no saber, no proclamar otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué la importancia de anunciar a Jesucristo y todavía a este crucificado? Porque ese era el precio que se requería para que el hombre fuera reconciliado con Dios. Porque este era el precio que la justicia de Dios, que la demanda de Dios, que la santidad de Dios demandaba para que nuestros pecados fueran perdonados. Como dice en alabanza, yo sé que fue pagado un alto precio. Y ahora Pablo, entendiendo la importancia de este mensaje, él estaba diciendo: todo lo que yo he escuchado, todo lo que ha sucedido con mi ministerio, todo lo que el Señor ha hecho a través de mi vida, no se puede comparar con lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. En otras palabras, se está diciendo: si Cristo no hubiera ido a la cruz, no habría esperanza de salvación. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, no había posibilidad de reconciliación con Dios. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, el mensaje del Evangelio no habría sido proclamado. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, la iglesia como institución no podría haber existido. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, el accionar del Espíritu Santo no se podría realizar, bautizando, dando dones y obrando maravillas. No era posible, porque no habría sobre quién derramar las maravillas y el poder de Dios. Si Cristo no hubiera ido en la cruz, no hubiera pasado por la cruz, usted y yo no tendríamos la posibilidad de estar adorando y alabando su santo nombre en esta mañana. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, no habría condiciones de que Dios abriera los cielos y derramara sus bendiciones sobre nuestras vidas. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, las familias no habrían sido restauradas. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, usted nunca tendría la posibilidad de ser bendecido y prosperado. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, usted nunca recibiría un milagro de la presencia de nuestro Dios. Porque Isaías dice aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para no ser extendida, ni su oído no se ha agravado para poder escuchar. Pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división, han puesto un muro entre Dios y ustedes, de tal manera que la mano del Señor no puede ser extendida. Mas cuando Cristo fue a la cruz, entre muchos acontecimientos, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó. ¿Sabe usted lo que era el velo del templo en el Antiguo Testamento? Era aquella cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Antiguamente en el templo, en el lugar de adoración, aleluya, había 3 lugares. El lugar para que era apto para todo público. El segundo lugar era el lugar santo, donde entraba el sacerdote para ministrar. Y el tercer lugar era el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar
al año. Sin embargo, uno de los hechos que sucedió cuando Cristo fue crucificado dice que el velo del templo se rasgó. Y el velo del templo era la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, aquello que antes no podríamos hacer, hoy lo podemos hacer. Hoy usted y yo no necesita que venga el pastor a interceder a su favor, o que venga el cura a colocarse en ese lugar. Usted mismo, gloria al Señor, mediante la sangre del Cordero, mediante el nombre de Cristo Jesús, puede entrar al lugar santísimo, puede expresar su adoración a Dios, puede expresar su gratitud a Dios, puede expresar su alabanza a Dios, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Denle un aplauso de gratitud a nuestro Redentor. ¡Aleluya! Era por eso que Pablo exaltaba y proclamaba la importancia de predicar a Jesucristo y a este crucificado. El día que Jesucristo salga del escenario de la iglesia se muere. La iglesia deja de existir. Los milagros cesan. Las alabanzas no tienen sentido, porque el centro y el motivo de nuestra adoración, el motivo de nuestra reunión, el motivo de nuestra proclamación es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el que te puede levantar, Él es el que te puede restaurar, Él es el que te puede prosperar, Él es el que te puede fortalecer. Es Jesucristo, solamente Jesucristo. No hay otro, es Jesucristo. A su nombre. ¿Por qué Pablo le daba tanta importancia al mensaje de la cruz? Primeramente tenemos que saber que la cruz fue instrumento de muerte. Y lo hizo por ti y por mí. San Juan 19, versículos 17 y 18. Sea su nombre glorificado para siempre. Pues la Biblia dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Vea bien, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. A su nombre. Y allí le crucificaron. La cruz fue instrumento de muerte. Bendito sea su nombre para siempre. No voy a detenerme en esto porque Jesús sabía de antemano que Él venía con ese propósito. Él venía a cumplir esa tarea. Él venía a cumplir ese oficio. Él venía a ser expuesto y a morir en la cruz del Calvario para que toda la humanidad tuviera la oportunidad de reconciliarse con Dios. Este era el tema principal en el mensaje de Pablo. Vea bien lo que dice aquí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 1. Bendito sea su nombre para siempre. Y versículos 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿A su nombre? El poder de la cruz, la obra redentora de la cruz, se transforma en el poder de Dios en acción. Y más adelante usted va a entender por qué la obra de la cruz se transformó en una obra de poder que derrotó al mismo infierno, que nos abrió la posibilidad de tener comunión con este Dios que es santo, que es poderoso, que es extraordinario,
que es eterno. Bendito sea su nombre para siempre. Porque de esto se trata la vida cristiana. La vida cristiana no significa venir simplemente a la iglesia, cantar un par de coros e irnos por una semana a nuestras tareas. La vida cristiana se trata del hombre encontrarse con Dios, entrar en comunión con Dios y caminar de la mano de Dios. Como decía una antigua alabanza, caminaré tomado de la mano de Jesús, caminaré. Tomado de la mano de Jesús caminaré, tomado de la mano de Jesús. Es hermoso caminar tomado de la mano de Jesús. Más bien que Él nos tome de su mano. Porque nuestra mano es demasiado pequeña y es demasiado débil. Su mano es mano de poder. Cuando Él nos toma por su mano, hermanos, podemos caminar tranquilos en medio de la mayor tempestad. ¡Aleluya! Es lo que experimentó el salmista cuando él decía: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A su nombre. La cruz para Pablo, hermanos, era motivo de verdadero gozo. Cuando usted entiende el mensaje de la cruz y la obra redentora en la cruz de Cristo, usted se va a gloriar por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vea bien que la cruz fue motivo de verdadero gozo. Gálatas 6:14. Bendito sea su nombre para siempre. La Biblia dice en Gálatas 6:14: bendito sea su nombre, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo gloriarme en otra cosa sino ser en la cruz. No puedo gloriarme por el privilegio de predicar. Los músicos no se pueden gloriar por el hecho que pueden tocar, ejecutar la música y la alabanza. Todo se lo debemos a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como dice aquel coro: si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. A veces nos olvidamos de esto. A veces pensamos que nosotros somos la pieza clave. A veces pensamos, y el diablo quiere poner ese pensamiento, que si usted no canta, la alabanza no va a salir bien. Que si usted no predica, el culto no va a estar bien. Si usted no está en la iglesia, los milagros no van a suceder. Totalmente engaño de Satanás, gloria. Porque el autor de la alabanza, el que merece adoración y el que hace milagros, se llama Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria. Y Él no necesita de mucha gente para obrar milagros. Basta que haya un corazón que le crea y Él obrará milagros. A su nombre. Mi alma te glorifica. La cruz de Cristo era motivo de verdadero gozo para Pablo. Y sí, cuando usted entiende, hermano, que usted estaba caminando en condenación al infierno, si pudiéramos tener una pequeña visión de lo que es el infierno. Lugar de tormento, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, donde su conciencia estará tan viva y tan real, y su memoria estará tan viva y tan real como lo está en el día de hoy. Y allí te recordará, gloria al Señor, todo lo vivido, las oportunidades que Dios te dio. ¿Cuántas veces el Señor te llamó? ¿Cuántas veces el mensaje llegó al Evangelio y quizás no le dieron importancia? Fueron postergando para el día de mañana. Pero el día de mañana no nos pertenece. El día de hoy es el día de salvación. Porque el día de mañana no nos ha sido dado. Oh, bendito sea su nombre. Quizás esta mañana sea la última mañana
mañana para ti o para mí. Esta es la mañana de salvación en la cual Cristo nos está llamando. No postergues el día de la salvación. No postergues el día de tu encuentro con el Señor Jesucristo, porque el día de mañana no es tuyo. El día de mañana no te fue dado. Hoy te fue dado el día. Hoy te fue dada la vida. Hoy se te dio la oportunidad de abrir tus ojos y dirigir tus pasos a la casa del Señor. Hoy es el día del encuentro con el Señor. Mi alma te glorifica, oh Dios. Pues dice la palabra, bendito sea su nombre, que Pablo no tenía otro gozo y otra mayor alegría que gozarse, que gloriarse de la cruz de Cristo. Por causa de esa cruz, él fue librado de la condenación del infierno. Porque antes de que él fuera alcanzado por la cruz, él había sido perseguidor del Evangelio. Él había estado junto a aquellos que habían apedreado a Esteban. Él era homicida intelectual y era homicida actor, porque él estuvo participando del hecho. Sus hechos, gloria al Señor, lo estaban condenando. No matarás, dice la palabra. Él caminaba en condenación al infierno. El infierno ya tenía un escenario, un lugar preparado para él. A cada uno de nosotros el infierno estaba con nuestros nombres escritos. Ya tenía una parrilla pronta donde íbamos a ser puestos allí. Pero llegó la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Alguien nos anunció el Evangelio. Alguien nos dijo de que Cristo, gloria al Señor, había muerto por mí en la cruz. Que si yo creyera, si yo me entregara a Cristo, mi vida sería librada de la condenación del infierno. Mi alma sería librada de la esclavitud del pecado. Y entonces la puerta que estaba abierta del infierno se cerró. Y ahora se abrió la puerta de entrada al cielo. Porque todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La gloria y la honra solamente es para uno, es para Cristo Jesús en esta mañana. Aplaude su presencia en este lugar. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Por causa de la cruz y de la obra de la cruz, fuimos reconciliados con Dios. Bendito sea su nombre. Efesios capítulo 2, versículos 12 al 16. ¿Ya está en pantalla? Efesios 2, 12. Bendito sea su nombre. La Biblia dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Qué tremenda y qué profunda es la obra de Cristo en la cruz. Por tanto, acordaos, dice la palabra, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra situación. Pero ¿qué dice la palabra? Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todo aquello que nos fuera, que nos era contrario, todo aquel peso de acusación que nos era contrario, Cristo Jesús los crucificó, los llevó a la cruz
del Calvario. De tal manera que hoy usted y yo comparecemos ante el trono de la gracia sin culpa, sin mancha, sin pecado, sin condenación pendiente, por causa de la obra de Cristo en la cruz. El precio que Cristo pagó por ti fue un alto precio. No tomes en vano su preciosa sangre. No tomes en vano el nombre del Señor. No estés jugando con las cosas del Señor, porque son demasiado caras. El precio fue demasiado alto. Bendito sea su nombre para siempre. Hoy es tiempo de reconsiderar cómo está siendo nuestro caminar con Cristo, cómo está siendo nuestra relación con Jesús. ¿Está siendo una relación firme? ¿Estamos teniendo un corazón lleno de gratitud y de agradecimiento por su obra redentora en la cruz del Calvario? Oh, gloria a Jesús. Te adoramos. Fuimos reconciliados por su obra en la cruz. La paz con Dios, bendito sea su nombre, se alcanzó mediante la cruz. Hoy usted goza de paz. En cualquier momento usted puede decir, Señor, y Él dirá, heme aquí, porque estamos en paz. Porque tenemos el privilegio de entrar al lugar santísimo. Pero esta paz tuvo un precio, y este precio fue la cruz de Cristo. Nos dice la palabra del Señor, Colosenses 1:20. Bendito sea su nombre para siempre. Ahí está lo que dice la palabra del Señor. Pues dice lo siguiente: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que el precio de nuestra paz fue demasiado alto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando usted entiende todo lo que la cruz produjo, usted se une a la voz de Pablo. Lejos esté de mí gloriarme, a no ser en la cruz de Cristo. Aleluya. Agradezco a Dios por la iglesia que tengo. Agradezco a Dios por los pastores que tengo. Agradezco a Dios por la familia que tengo. Pero todo esto se resume en una palabra: gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Amén. A su nombre. Gloria. Así que no piense que usted es la estrella. No piense que predica porque es mejor. No piense que aquel que canta o ejerce otro ministerio es porque es mejor. No. Todo se lo debemos a la cruz de Cristo. Todo se lo debo a Él. Amén. A su nombre. Gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Hay poder en el nombre de Jesús. A su nombre. Gloria. Bendito sea su nombre. El perdón de nuestros pecados, hermanos, y la anulación del acta que nos era contraria, fueron clavados en la cruz. En Colosenses 2:14, vean bien lo que expresa la Escritura. Bendito sea Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas en medio y clavándola en la cruz. A su nombre. Gloria. Y el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. El perdón de mis pecados,
y toda el acta que me era contraria, ¿dónde fueron clavadas? ¿Dónde fueron puestas? En la cruz de Cristo. ¿Sabían, hermanos, que Satanás tenía un acta con tu nombre, con tu apellido? Y en esa acta estaban anotados todos tus pecados, los públicos, los conocidos y aquellos que practicamos en lo oculto, que lo guardamos en nuestro conocimiento, que nadie lo sabe, pero Satanás es especialista. Dice la palabra que él es el acusador de los hermanos. Y toda esta acta era un acta que nos condenaba. Porque el trabajo del acusador, ¿cuál es? Presentar pruebas. Y cuando usted va conducido ante la justicia, el fiscal que hace es el que pone el peso de tus hechos, es el que trae la acusación. El juez es el que evalúa el tiempo o el tipo de castigo o condena que te va a aplicar. Y el abogado es el que trata de quitarle peso a esa condena. Esta era nuestra situación. Estábamos llevados ante el juez de los cielos y de la tierra. El acusador estaba presentando un acta válida con todos mis pecados desde los primeros días de mi vida. Aquellos pecados que guardé en mis pensamientos, aquellos pecados que no practiqué en el oculto, aquellos pecados que yo no quiero que nadie lo sepa. Sin embargo, Satanás tenía anotado toda esta acta de pecados contra mí. Y era imposible escapar de ella. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aún dice que la paga del pecado es muerte. Pero Cristo, en el escenario de la cruz, tomó mis pecados y tomó aquella acta de las manos de Satanás y las transportó a la cruz del Calvario. Y quitó el peso de la condena de mi vida. Quitó el peso de la condena de tu vida. Por eso es tan válido y tan real lo que dice aquella alabanza: en la cruz. Do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Bendito sea su nombre para siempre. No hay otro modo, no hay otra manera. Los hombres tratan de implementar otro sistema. Los hombres creen que por buenas obras serán salvos. Hasta los hombres han creído en algún tiempo que podían comprar con dinero una parcela en el cielo. Otros creen que después de usted se muere le hacemos la misa de los 7 días y su alma sale del infierno y va al cielo. Engaño de Satanás, al solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre está presente aquí en esta mañana. Es motivo de adoración y de alabanza. Su nombre es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Pero hay un hecho extraordinario, hermanos, por el cual el diablo está interesado que este mensaje no se proclame. Es más fácil proclamar un mensaje de prosperidad. La gente se muestra más entusiasta. Si usted trae un mensaje de prosperidad, habrá más amenes que exaltarán voluntariamente. Y si usted decora bien el mensaje, hasta aplausos arrancará. Pero el mensaje de la cruz es tan importante. Y es el que Satanás lucha para que este mensaje no se proclama. Porque el hecho y la obra de Cristo en la cruz del Calvario hizo que Cristo venciera a principados y a potestades, y al mismo Satanás fueran destituidos de su autoridad, de su poder. Fueron vencidos en la cruz del Calvario. A su nombre. Gloria. Colosenses capítulo 2, versículos 15. ¿Qué dice la palabra ahí? Y dice de la siguiente manera: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En
En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz. Satanás fue vencido. Todo su ejército, todo su poderío, toda su acción maligna, todo su poder sobre la humanidad, gloria al Señor, le fue quitado. Pues dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Óigame bien, Jesús triunfó sobre ellos. Gloria a Dios. Hace poquito tiempo, no mucho tiempo atrás, en Brasil, una escuela de estas de carnaval hizo un escenario, una presentación, una obra de teatro donde Cristo estaba perdiendo para Satanás, donde Satanás estaba maltratando a Cristo y siendo aguijoneado por Satanás. Si ustedes miraron los informativos, se habrán dado cuenta que tristemente el actor que hizo de Satanás, burlándose de Cristo, poniendo a Cristo en ridículo, a los pocos días falleció en un accidente. El auto quedó arrollado debajo de un camión de carga. Todos los integrantes que hicieron esta obra de teatro en su barrio, en Río de Janeiro, hubo una creciente no esperada. Vino un temporal sobre toda esa región. ¿Se acuerdan de aquel mensaje de Sansón, Señor, que caiga sereno en este vellón, pero que el resto de la tierra quede seco? Bueno, eso mismo sucedió. En este barrio vino un temporal que afectó a todos los integrantes. Porque Dios no permite que su nombre sea burlado. La Biblia proclama que Satanás fue despojado, gloria al Señor, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos quisieron burlarse de Cristo públicamente, públicamente fueron humillados, públicamente fueron avergonzados. El carruaje de esta escuela, de este grupo de carnaval, se prendió fuego. Porque Dios nunca permitirá que su nombre sea escarnecido. Amén. Sí, Señor. Y tengo algo para decirles. Señor, ayúdanos. Que como el Señor actúa con el impío, actúa con el justo también. Porque el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa. No descuidemos nuestra comunión con el Señor. Amén. No cambiemos el alto precio de nuestra salvación por las ofertas tentadoras de este mundo. No vale la pena. No descuidemos una salvación tan grande. No descuidemos este regalo tan extraordinario que nosotros no tendremos condición de alcanzarlo por nuestro propio medio. Todo se lo debemos a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Los principados y las potestades fueron exhibidas públicamente, fueron vencidos públicamente por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores. A su nombre. Gloria. Por eso que Satanás está interesado en desviar el mensaje de la cruz, en que la gente no escuche este mensaje, en que la iglesia se olvide que la razón de su salvación es su obra redentora en la cruz del Calvario, que la iglesia se olvide, gloria a Dios, que el importante aquí y el que tiene que ser levantado aquí se llama Jesús de Nazaret, que la razón del culto y de la adoración, de la existencia de la iglesia es gracias a Cristo y a su obra en la cruz del Calvario. A su nombre. Ahora, todo esto, hermanos, Cristo lo hizo por ti. Solamente por ti. Y Él espera que nosotros
respondamos a la altura de su obra. Y espera que cada uno de nosotros también respondamos con fidelidad al llamado que nos hace. Solamente tú y nadie más que tú estarás frente a esta cruz. Tu esposo no puede ocupar el lugar que te pertenece a ti. Tu esposa no puede ocupar y responder por la demanda que él te hace a ti. Hubo 3 hombres que tuvieron que responder por el Cristo que estaba frente a la cruz. Tú también tendrás que hacerlo. Judas lo traicionó. Pilato lo condenó. Pedro lo negó. Pero ¿qué harás tú con el Cristo crucificado? ¿Lo dejarás? ¿Lo abandonarás? ¿O serás uno con él en esa cruz? Porque no fue Pilato simplemente el que lo condenó. No fue simplemente los soldados romanos que lo crucificaron. No fue solamente con el voto de los judíos que lo llevaron a la cruz. Fue por tu causa y fue por mi causa. Fue por mis pecados que Cristo fue a la cruz del Calvario. Él demanda que nosotros tomemos nuestra propia cruz si queremos ser salvos. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren ser salvos? ¿Los demás no? ¿Cuántos quieren ser salvos? Pues Jesús demanda que tú tomes la cruz. Es imposible tener salvación sin la cruz. Usted puede ser miembro de la iglesia y no cargar la cruz. Usted puede caminar en la vida cristiana junto a los demás cristianos y no cargar la cruz. Pero usted nunca llegará al cielo sin la cruz. El Señor demanda que nosotros tomemos nuestra propia cruz. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26. Bendito sea su nombre para siempre. Lucas 9. Bendito sea Dios. Y decía a todos. ¿Y decía a qué? A todos. Les dice a todos en esta mañana. A su nombre. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿cuántos quieren salvar su vida? Porque todo aquel, gloria al Señor, que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se destruyere o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. A su nombre. Vea bien entonces lo que dice la palabra. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el llamado del Señor. No es cuestión si mamá quiere, si papá quiere. No es cuestión si mis compañeros de clase me apoyan. No es cuestión si mis compañeros se burlan o no se burlan de mí. Jesús está diciendo a cada uno en particular. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Gloria al Señor. Tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Tiene un precio nuestra salvación. El precio fue pago. Ahora tiene un precio de nuestra parte para ser salvos. Seguir a Jesús requiere un precio. Soportar las aflicciones, soportar la crítica, soportar la burla, es parte del precio que tenemos que pagar.
su nombre. Gloria. De otra manera dice la palabra, porque todo aquel que quiera salvar su vida, el que quiere escapar de las luchas, el que quiere escapar de la crítica, el que quiere estar bien con los compañeros, dice la palabra, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo por seguir a Cristo. No todo el mundo va a decir que bien, te felicito porque eres cristiano. Que bien, te felicito porque no estás en el juego de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución. Te felicitamos. No, es más fácil que usted sea criticado por esto. Que se le burlen porque usted anda de una forma diferente, habla de una forma diferente, vive de una forma diferente. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis que aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. A su nombre. Gloria. ¿Qué significa, hermanos? Tomar la cruz de Cristo. Significa amarlo a Él sobre todas las cosas, sobre todas las demás cosas. El amor más grande tiene que ser volcado hacia la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateos capítulo 10, versículos 34 al 39. Sea su nombre glorificado. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Mateos 10, versos 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y luego dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. A su nombre. Gloria. ¿Cree que seguir a Cristo es fácil? Se paga un precio. Perdí muchas amistades por causa de Cristo. Sufrí la crítica de familiares por causa de Cristo. Y a veces hay intercambios fuertes con mis hijos por causa de Cristo. Pero el Señor está diciendo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo que yo no tengo que amar a mis padres. No está diciendo que yo no tengo que amar a mis hijos. No está diciendo que yo no tengo que amar a mi esposa. Sí, tengo que hacerlo. Pero cuando hay algo que está en disputa, la causa de Cristo, hay algo que ellos están haciendo que ofende a Cristo, mi amor por Cristo tiene que ir más arriba. Y si a la nena mimosa del corazón está en desobediencia, se terminó la mimosa en ese momento. Vamos, pase al dormitorio, pase así, ¿verdad? A la sala que tenemos que hablar. Y ahí, hermanos, se ponen los puntos sobre la mesa, porque la excelencia y la prioridad la ocupa Cristo. Porque en primer lugar está el precio de nuestra salvación. Ellos no van a ser responsables por su desobediencia. El papá es el responsable. Gloria al Señor. El papá es el que va a rendir cuenta. Yo quiero estar libre de la sangre de ellos en el día del juicio final. Quiero estar libre de la sangre de la iglesia en el día del juicio final. Por eso no temeré en proclamar el mensaje de la cruz de Cristo. Amén. A su nombre. ¿O usted piensa que todo es aplauso? ¿O usted piensa que no ha habido charlas fuertes en el matrimonio? Pregúntele a mi esposa. Y hay de mí si no hay esas charlas fuertes. Después, si quieren obedecer, pues, si no quieren obedecer, no obedecen, pero estoy libre de su sangre.
Por eso no todas las prédicas son lindas en la iglesia. Aleluya. Porque no se trata de agradar y dejar feliz a la gente, se trata de entregar ese mensaje. Porque el día del juicio los primeros en pasar la lista, Daniel, María, Rey y alguno más, y después todo individualmente. A su nombre. Gloria. Significa entonces amarlos sobre todas las demás cosas. ¿Estás dispuesto a amar a Cristo? Aun cuando tus compañeros se te burlen, aun cuando la amiga de mucho tiempo se aparte de ti, porque ahora tú quieres agradar al Señor. Y el precio de seguir a Cristo a veces cuesta lágrimas, cuesta perder amistades, cuesta perder amigos. Más vale la pena seguir a Cristo. Amén. Amén. La eternidad te va a revelar la valiosa decisión que has tomado en decidir en seguir a Cristo. No olvides que la iglesia un día no va a existir como organización, va a existir como cuerpo de Cristo. No olvides que un día los ministerios pararán. El oficio de pastor, predicador, evangelista, adorador, cantor, como quieras llamarle, va a finalizar su tarea y solamente permanecerán los que han sido lavados en la sangre de Cristo. Solamente permanecerá un nombre sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, por la eternidad. Dale un aplauso a tu Rey y Señor. Escrito en el libro San Lucas, en el capítulo 10, versículos 25 al 28. Dice la palabra: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Vean bien lo que dice la palabra. Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu, ¿cómo? Dígalo, con todo tu, y con toda tu, y con todas tus, y con toda tu, y a tu prójimo como. Y dijo: bien has respondido, haz esto y. ¿Está dispuesto usted a hacer lo que el Señor demanda? No hay otra fórmula. Es únicamente amándole a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Dice la palabra: y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Este es el llamado del Señor en esta mañana. ¿Cómo está siendo nuestra relación y nuestro caminar con Cristo? ¿Estamos andando a la altura de la demanda del Señor? ¿O lo estamos siguiendo de una forma distante? En esta mañana, el alto precio de la cruz demanda un compromiso con Él. Y esto es algo personal. Esto no es por
familiar. Este es un llamado personal. Cada uno responderá por sí mismo. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. La puerta hoy está abierta. Y el que está en esta puerta tiene un nombre: Jesús de Nazaret. ¿Cómo responderás a su llamado? Hoy es el día de salvación. Hoy es la mañana del llamado de Dios en tu vida y para tu vida. Colócate de pie en este día y en esta hora. Sea bendito su nombre para siempre.